Un saludo cordial. Hoy en Revista Buen Gusto nos acompaña Juan Manuel Barrientos, chef del restaurante El Cielo, fundador del Cielo Fundación, y con él estaremos hablando acerca de esta nueva realidad para los empresarios gastronómicos, perspectivas, retos, oportunidades y todos aquellos consejos que desde su experiencia como empresario pues tiene para contarnos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Y la primera pregunta tiene que ver con esta palabra que está siendo muy sonada por estos días, que es la reinvención. ¿Qué significa esa expresión? ¿Cómo pasa esa expresión del dicho al hecho? ¿Y de qué manera se puede implementar de manera exitosa? El pasar del dicho al hecho tiene que ver con la zona de confort en la que esté la empresa, ¿cierto? Y la capacidad de las empresas de ejecutar antes y después y durante la cuarentena y después de la cuarentena. Entonces, lo que creo es que si una empresa no tenía una capacidad de ejecución, difícilmente la va a poder tener saliéndose de la zona de confort y en la mitad de una cuarentena o de una crisis o lo que sea. Entonces yo creo que esa capacidad de reinvención tiene que ver con la capacidad que traían las empresas de reinventar, de ejecutar cualquier cosa y la capacidad sumada a la capacidad de repensarse muy rápido y de cohesionarse. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera reunión, la primera semana de cuarentena fue como, yo decía, la gente cree que estamos entre el 24 de diciembre y el 31, que uno no sabe qué hora es, qué día es, que uno no sabe si se bañó o no se bañó. Ese es como un momento que tiene la humanidad que nadie sabe ni qué día es. Entonces la primera semana de cuarentena fue así. Entonces yo hice una reunión por Zoom y de un momento a otro les puse ponga la cámara y había dos en la cama, dos no se habían bañado, uno estaba como en el computador ahí y yo les dije no, primero esta reunión se acaba de terminar. O sea, todo el mundo se baña y en una hora volvemos y nos cosas. Y lo espero a todo el mundo en el comedor de su casa, en el escritorio de su casa, donde sea, pero el que esté en la cama, pues ni se conecta a la reunión. Entonces, eh, el adaptarse muy rápido a salirse de esa zona de confort y quedarse en la cama viendo televisión y todo eso, es una cosa que las empresas tienen que hacer muy rápido. Obviamente hay muchos profesionales o que no ponen la cámara y entonces sí están aportando, pero también están en la cama y eso pasa en todas las empresas. O algunos se bañan, se visten y arman su oficina en un escritorio o en un comedor. Entonces, en ese momento tenés que empezar a cohesionar el equipo a partir de estas videollamadas, de chats, de un montón de cosas en las cuales estábamos acostumbrados a interactuar. Eso es lo primero. Cuando vos volvés y engranas el equipo a un nuevo sistema de comunicación, ya ahí volvés, como que dice, you are back on track, como que volviste volviste al negocio, ¿cierto? Volviste a tu funcionamiento de la empresa. Y de ahí toca reinventarse, pero digamos que uno, en el caso nuestro, uno está en constante reinvención, entonces es simplemente aplicar esos ejercicios a los nuevos retos que tenemos. Antes un nuevo reto era que teníamos de pronto muchos clientes y tocaba cambiar el menú muy rápido y cómo nos adaptábamos a eso, y quizá hoy el reto es que tenemos muy pocos clientes o que los clientes no están yendo, sino que tenemos que ir a los clientes. Entonces es acelerar y cambiar, digamos que el fin del ejercicio, pero no la metodología. Desde tu perspectiva, ¿qué va a pasar con la industria gastronómica y el entretenimiento nocturno en los próximos meses finalizada la emergencia sanitaria? ¿Cuál es tu mirada? Yo ayer lo explicaba, yo creo que hay dos sectores que son como hermanos y van de la mano. Uno es el sector de la hospitalidad y el entretenimiento, que son bares, discotecas, restaurantes, que se unen en la hospitalidad a los hoteles, que se unen al turismo con aerolíneas, operadores turísticos. Entonces yo creo que aunque sean dos sectores, por ejemplo, un hotel está en ambos, algunos restaurantes están en ambos, los restaurantes locales solo están en el de la hospitalidad, pero no están en el del turismo. Los restaurantes como el Nido del Cielo están ambos. Entonces, yo creo que al final del día uno podría hablar de las dos industrias, desde el tour operador, la aerolínea, el hotel, el restaurante para turistas y locales, el restaurante para locales, las discotecas, los bares. Y
Y yo creo que en esos dos sectores unidos hay un golpe muy duro, hay un golpe definitivamente muy duro. Los nichos de mercado van a variar, entonces el nicho de mercado de la gente de las discotecas y bares va a sufrir muchísimo. El de las aerolíneas quizá vuelva a recuperarse un poco con los ejecutivos que tengan que viajar en las ciudades, pero tienen unos costos absurdos en comparación a las discotecas, tienen unos márgenes mucho más chiquitos. Los márgenes de las discotecas en algunos casos están por encima del 60% neto de facturación. En la aviación los costos son altos y los márgenes son muy bajos, pero hacen muchísimo más volumen. Entonces yo creo que uno tiene que ver también dentro del sector como los nichos de mercado que hay. Definitivamente la disminución del turismo va a bajar, digamos que un flujo de capital que era transversal a todas estas unidades de negocio. Y creo que vamos a ir volviendo paulatinamente. Entonces digamos que nunca dejamos de ir al cliente en los domicilios, volveremos a atenderlo con distanciamiento social en los restaurantes de a poquitos. Luego los hoteles podrán hospedar con algunos protocolos de desinfección de las habitaciones, yo no sé cuáles. Por ejemplo, si ya se sabe que sobre la ropa o pues sobre cualquier superficie como un tapete, el virus se muere a los 3 días. Quizá en cada cambio de cliente la habitación no se puede alquilar en 3 días, así se desinfecte, porque igual uno no termina de desinfectar. Yo no sé, si yo tuviera un hotel y no tuviera tantos clientes, lo que haría es que le diría al cliente, no solo le desinfecté la habitación, sino que han pasado 70, 80, 90, 100 horas desde que yo alquilé esa habitación. Entonces, además de eso, el tiempo también desinfectó la habitación. Puede que sea y aplique también para hoteles grandes que como no van a estar llenos, pueden estar utilizando un piso, se desocupó ese piso, después ocupan este piso y haciendo, digamos que distintos protocolos. Y creo que definitivamente los últimos en los que vamos a poder abrir son en los bares y las discotecas. Ahí hay un tema como de confianza, de comunicación. A ver, yo creo que uno no se puede desconectar del cliente. Por ejemplo, nosotros con el Cielo podemos estar haciendo el 5% de las ventas que hacíamos, pero el hecho de que todo el día estemos comunicando que estamos llevando los menús de degustación a las casas de las personas, todo eso, hace que los clientes digan, pues esta empresa no está muerta, está viva, está comunicándonos, está llegando, nos está mandando fotos, nos está mandando ideas, nos está mandando likes. Entonces yo creo que eso mantiene digamos que el vínculo vivo. En términos de confianza a nivel, digamos que de bioseguridad, tiene que ver también con las comunicaciones de los protocolos que hagas, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que van a desinfectar los baños con amonio cuaternario y no solo con cloro, que van a dejar un lapso de 3 días entre cliente y cliente, que las sábanas son lavadas en lavadoras que superan los 70 grados, en agua a más de 70 grados centígrados, que no sé, que de pronto los tapetes van a ser retirados de todas las habitaciones, que haya tapetes que se puedan retirar, o que los tapetes van a ser lavados con vapor cada que haya un cambio de cliente, no sé. Digamos que esa confianza se recupera a través de hacer muchas ideas de cómo son los protocolos de bioseguridad y comunicarlos. Siempre resulta interesante escuchar consejos de los colegas, especialmente en esta situación en la que muchos empresarios pequeños y medianos le están pasando realmente mal. ¿Cuáles son como esas cápsulas que puedes entregarles a ellos en estos momentos? Yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico, es decir, cuál es mi mercado, qué tanto de ese mercado de verdad voy a acceder, cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, cómo puedo renunciar a muchas cosas, cómo puedo reinventarme, cómo puedo crear nuevos monetizables. Entonces yo creo que al final del día hay que hacer un diagnóstico. De hecho, yo estoy creando un curso en una plataforma que se llama Hotmart, precisamente para los emprendedores y empresarios de Latinoamérica puedan hacer esos diagnósticos o por lo menos guiarlos en cómo yo los hago. Eso no es ciencia de cohetes, pues, pero al final del día sí es un curso en donde la gente puede mirar qué fue lo que nosotros estamos haciendo, pues hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer en el Cielo y cómo diagnosticar eso y saber si seguimos o no seguimos, pues en cada uno de los negocios puntuales. ¿Ya está disponible el curso? No, ¿sabes qué? Eso ha sido porque es demasiada información.
Entonces, por ejemplo, nos pasó una cosa chistosísima. Cuando empecé a escribir el curso, había un módulo que se llamaba ¿Qué hacer durante la cuarentena? Pero el curso va a salir como el 15 de mayo, entonces ya hemos salido de cuarentena, entonces ya ese módulo no va. Entonces todo el tiempo que hicimos de qué hacer con la cuarentena, no, ya no. Entonces ya es cómo migramos ese módulo a decir, haga un diagnóstico de cómo estaba antes, cómo estuvo durante la cuarentena y cómo salió. Entonces digamos que nos ha tocado correr un poquito con eso, pero ha sido pues muy positivo y nos ha enseñado también a hacer el curso, nos ha enseñado a pensar cómo piensa la gente, a ver qué quieren escuchar en términos de cómo quieren que uno les desglose la información, porque muchas veces yo le digo a la gente, no, tienes que mirar en tu PIG cuáles son tus costos fijos, tus variables, cuáles son dentro de los variables, entrar y mirar, y hay gente que dice, no, es que yo no tengo PIG. Entonces, ¿cómo enseñarle a hacer un PIG a la gente en un Excel, así sea de unos brownies, de un carro de perros o de un local de hamburguesas que lo manejan el papá, la mamá y el hermano? Entonces, ¿cómo hacer un PIG así sea en una hoja de cuaderno? Entonces, estamos viendo como una cosa que que le sirva a todo el mundo y que cuando también uno diga eso y hayan pymes que sí tengan contador, que sí tengan PIG, que sí tengan todo, pues sepan dónde mirar, ¿cierto? Pero es un curso muy bacano en donde estamos, la verdad es un libro abierto, pues estamos abriendo todo nuestro conocimiento en ese curso. Equivocados o no, pero estamos compartiéndolo todo. Juan Manuel, muy seguramente has tenido otras crisis. ¿Es esta la que estamos viviendo lo más difícil? La verdad, esta no. Esta es la más complicada, no la más difícil. Y yo creo que uno tiene, cuando es empresario, inclusive en la vida personal, uno tiene que saber, gracias mi amor, identificar cuándo las cosas son difíciles y cuándo son complicadas. Por ejemplo, la crisis más difícil que yo he tenido fue cuando abrí Bogotá y cuando abrí Miami, porque no sabía qué hacer. Esta es la crisis más complicada porque sí sé qué hacer, pero son un montón de acciones complicadas, lo que yo siempre he hablado de la macropaciencia y la microvelocidad. Entonces, esta puede ser la más complicada, pero definitivamente no es la más difícil. Si tuvieras que destacar un aspecto positivo, una lección aprendida de esta crisis, ¿cuál sería? A mí me confirma todo a nivel personal como yo estaba viviendo. Mucha gente dice, ay, yo no estaba teniendo momentos en familia, ay, yo ya venía haciendo eso. Desde que nació mi hija hace 3 años, yo dije, voy a volcar mi vida hacia mi familia. Obviamente siempre he sido demasiado familiar, pero yo ya, a mí no me importa llegar tarde a una reunión si yo llegué media hora tarde porque estaba jugando con mi hija. Me disculpo, pero si a mí me están haciendo una entrevista, ella se quiere sentar aquí y alguien quiere que no salga, me disculpo, entonces no salgo en la entrevista, pero digamos que a ver, porque hay momentos en los que uno, digamos que por salir adelante, por cosas económicas, empieza a poner la vida laboral primero. Y yo venía, digamos que diciendo, no, primero la vida familiar, entonces empecé a hacer como muchos cambios. 2, en todo el tema ambiental, digamos que lo reconfirmé, porque al final del día yo creo que esto es una crisis ambiental y esto se generó por una crisis ambiental. Si nosotros tuviéramos un mejor relacionamiento con la naturaleza, esto no hubiera pasado. De las últimas 9 o 10 pandemias, de las últimas 10, 9 han sido por nuestro mal relacionamiento con la naturaleza, por nuestro mal consumo excesivo, irracional, mal programado de animales, la pésima explotación que tenemos, ya no hay pollos de finca, ni fincas con pollos así, pues ya hay algunas con free range y huevos libres, que es una nueva tendencia muy bonita, pero es que habíamos pasado en los últimos 30 años a tener fábricas de pollos. Y eran fábricas en donde habían galpones y después de los galpones entraban unas máquinas donde los iban matando, descartando, porcionando y después empacando. Lo mismo que los cerdos, lo mismo que las vacas, digamos que no en Colombia, pero sí a nivel de Estados Unidos y los países desarrollados ya son casi que fábricas de vacas. Las fábricas de lácteos tienen unas centrífugas donde las vacas están dando vueltas todo el día
como en unas centrífugas gigantes para acelerarles el proceso como de la rotación. Es una cosa de verdad enferma. Entonces realmente yo creo que el relacionamiento que tenemos con la naturaleza fue lo que causó esto, y esto es una crisis ambiental 100%, que generó crisis de salud, que generó crisis de económica. ¿Qué empresario va a salir de esta situación y qué empresario definitivamente no? Darwin lo dijo, no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. No es el más fuerte ni el más grande, es el que mejor se adapta. Entonces yo creo que al final del día, los empresarios que van a salir de esta es los que están trabajando hasta las 12 de la noche, los que están madrugando a trabajar, los que no paran de hacer reuniones, los que no paran de pensar, los que están trabajando más que antes y los que no están en una zona de confort esperando a ver qué nos resuelve el gobierno. Definitivamente los que mejor se adapten. Cuando a mí me dicen crisis, yo pienso en oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad de alivianar cargas, de volverse más eficiente, de volverse más eficaz, de volverse más resiliente, de volverse más inteligente, de trabajar mejor en equipo, de tomar más conciencia, de generar cambios. Entonces realmente yo creo que la gente debe entender que la palabra crisis no es una palabra negativa, sino que es una palabra cambio. O sea, a uno le dicen, deberías cambiar, o uno debe estarse transformando, reinventando. Pero si uno en el día a día no se reinventa y pasan 2, 3, 5 días, un mes, mucho o poco pasa en una empresa si no se reinventa. Pero cuando a ti te dicen crisis, lo que te están diciendo es cambio obligado y rápido, ¿cierto? Y si no cambias, ahí sí desapareces. Pero si te adaptas rápido al cambio, si te mueves, si te sales de la zona de confort, la crisis simplemente es una oportunidad para que cambies rápido. Entonces yo creo que la crisis era como cuando uno está en el colegio, que sonaba la primera campana, y estás normal y puedes ir al salón, pero ya cuando sonaban las 3 campanas, te tienes que ir corriendo para el salón. Entonces al final del día la crisis es las 3 campanas, es decir, tienes que cambiar rápido, pero no todo en la crisis es negativo. Y yo creo que cosas positivas hay muchísimas. Primero, el respiro que tuvo la naturaleza en los últimos 30 años, en estos 2 meses, es descomunal. Desde el respiro, la regeneración, todo eso, para mí es la cosa más positiva. Lo segundo, los cambios obligados que van a tener que hacer las empresas a nivel ambiental. Eso es una cosa súper positiva. Porque como la gente ya se dio cuenta que en la bahía de Cartagena sí había delfines, y en los canales de Venecia sí podían haber cisnes y calamares y cardúmenes de peces, entonces la gente va a empezar a decir, hey, ¿por qué esos buques están ahí? Hey, esos buques están soltando el aceite de los motores. Hey, ¿qué pasó acá? Entonces yo creo que la gente sí va a salir a ver corriendo qué fue lo que pasó con la naturaleza y va a empezar a poner como el dedo en la llaga en muchas industrias que, que, que estaban contaminando simplemente porque la gente estaba tonta. O sea, hoy vemos el río Medellín claro. El día que lo volvamos a ver café, todos vamos a decir, hey, cabrón, ¿cuáles son las 10 fábricas que están volviendo el río Medellín vuelto mierda, sabiendo que mi abuelo decía que él pescaba cuando era chiquito zabaletas en el río? Entonces, al final del día tienen que ser 10, 20, 30 fábricas las que están haciendo eso. Y antes, como yo nací con el río Medellín Café, pues nunca pregunté nada, pero ya que lo vi claro, yo seguro salimos y yo voy a preguntar cuáles son. Y conmigo van a haber 1, 2 o 3 millones de personas preguntando quién nos está contaminando el río, porque es de más personas que de las 10 fábricas que lo estén contaminando. Entonces, al final del día, aquí se van a dar unos cambios fundamentales en las empresas y en las personas. Y eso para mí es profundamente positivo. ¿Cuál es ese lema o frase que te inspira en ese momento? Una frase que me inspire, yo la tengo en el libro, y es: hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero definitivamente hay que generar ese cambio. Juan Manuel, muchas gracias por el espacio, el tiempo y por esas palabras que seguramente serán de mucha utilidad para todos los empresarios gastronómicos. Nosotros seguimos conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como @buengustoco, y por supuesto a través de nuestra página web www.buengustoco. Muchas gracias a todos.